en esta lámina, ¿no? ¿Ok? El, eh, uno de los antecedentes de la teoría del ciclo es el trabajo de Knut Wiesel, ¿ok? Que lo adopta Keynes en el trabajo del Tratado del Dinero, ¿no? O sea, a Keynes le pareció interesante, perdón, a Mises le pareció interesante la teoría de la tasa natural de interés, bueno, igual que a Keynes, ¿no? Lo que pasa es que este, eh, eh, Mises sí leía alemán, ¿no? Cosa que no hacía Keynes, ¿ok? Y bueno, en ese libro que se llama La tasa de interés y el nivel general de precios, Wiesel asoma una expresión muy difícil de entender, ¿ok? La, 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 ¿cómo se llama? La definición es la definición de la tasa natural de interés. Él dice que la tasa natural de interés es aquella tasa a la cual ocurrirían los préstamos en la economía si no hubiese dinero. ¿Ok? Entonces, eso es difícil de entender. ¿Ok? Bastante difícil de entender hoy, ¿ok? Siglo XXI, porque uno no se imagina un préstamo en una cosa que no sea dinero. ¿Ok? En el mundo antiguo, sí, ¿ok? Porque en el mundo antiguo el dinero era una mercancía más, ¿no? Entonces yo podía prestarle a alguien este, eh, 100 gur de plata, ¿ok? Que eran 100 onzas de plata, ¿ok? O le podía prestar una vaca, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y el contrato decía, en el caso de que yo presto las 100 onzas, las 10 onzas de plata, que el señor me tiene que pagar una determinada tasa de interés, ¿no? ¿Ok? Y en el caso de prestar la vaca, bueno, ahí pondríamos otras condiciones, ¿no? Pondríamos además de la tasa de interés, que es el canon de arrendamiento de la vaca, ¿ok? Pondríamos el, el, si la vaca sale preñada, el becerro es mío, ¿ok? No del tipo que tiene alquilada la vaca. Yo soy el dueño de la vaca, ¿ok? Y el señor me tiene que devolver una vaca igual, ¿ok? O sea que si la vaca se muere, él no puede decirme, mira, lo siento en el alma, la vaquita se murió. No, él me tiene que resarcir a mí con una vaca nueva, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso está en las condiciones del contrato. Entonces, nosotros no nos imaginamos un préstamo así, ¿no? Pero los préstamos así ocurrían, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y de hecho, en, en, en precios y producción, Hayek arranca con un sistema sin dinero, ¿ok? Que es lo que se plantea que Knut Wiesel, ¿ok? Y después añade el dinero. Y cuando añade el dinero entendemos la distorsión que genera el dinero, ¿ok? Y por supuesto ahí entendemos por qué es que el Banco Central es peligroso, ¿ok? Porque cuando no hay dinero, el ciclo es casi imposible que ocurra, ¿ok? Cuando hay dinero, sí es posible porque probablemente hay un emisor de dinero, ¿ok? Entonces, tanto Mises como Hayek entienden muy bien que el ciclo ocurre por la manipulación que hace el central de la tasa de interés. ¿Ok? Y bueno, y las consecuencias que eso provoca, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y para explicarlo, Hayek utiliza en precios y producción un triángulo que es el triángulo de Jevons. ¿Ok? Hayek viene de Austria. ¿Ok? Hayek se imagina que en Inglaterra la gente leyó a Jevons. ¿Ok? Y más o menos tenían una cultura jevoniana. ¿Ok? Pero resulta que a Jevons Marshall lo destruyó. ¿Ok? Y de Jevons se sabía muy poco en Inglaterra. ¿Ok? Escasamente Edgeworth tenía algún tipo de cultura sobre Jevons, pero los discípulos de Marshall ni siquiera sabían que a Jevons se le había ocurrido decir que el capital se parecía a un triángulo, ¿no? Que es esto que está aquí. ¿Okay? Y bueno, Hayek usa ese instrumento para explicarlo, ¿no? Él dice que los bienes de primer orden, que son los bienes del consumo, están aquí, ¿ok? Y forman este cateto del triángulo, ¿ok?
Y bueno, y aquí están los bienes de producción, por lo cual aquí están las etapas de producción, ¿ok? Aquí está la comercialización, que es previa al consumo, está la distribución, que es previa a a la comercialización, está la manufactura, que es previa a a la distribución, está la refinación, que es previa a la manufactura, y está la minería, que es previa a la refinación. Entonces, aquí están las etapas de la producción desde los bienes más alejados de la producción, del consumo, ¿ok? A los bienes de consumo. ¿Ok? Y, y Hayek dice que la tasa de interés no es más que la relación entre los factores de producción y el consumo. ¿Ok? Por lo cual es la tangente, ¿ok? Que determina este ángulo, ¿no? El ángulo que está dado por la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, eso calza muy bien con la teoría de Bixer, porque fíjense que aquí no hay dinero, ¿no? ¿Ok? Sino que es una relación entre los bienes de consumo y los factores de producción. O sea que la tasa de interés está determinada en el mundo real, ¿no? Lo que pasa es que tiene relaciones con el mundo monetario, ¿no? Porque la tasa de interés monetaria es un reflejo de la tasa natural de interés. ¿Ok? Y así es como lo ven los austríacos. ¿Ok? Entonces, bueno, la economía normalmente está así, ¿no? Si, este, si yo quiero crecer, ¿ok? La manera de crecer es ahorrar, por lo cual yo disminuyo mi consumo, ¿ok? Y ese dinero que yo ahorro es lo que me permite a mí expandir la etapa de producción, ¿ok? Y crecer. Por tanto, invertir, ¿ok? Y por tanto, generar una tasa de interés menor, ¿ok? La tangente de este ángulo es menor que la tangente de este ángulo, ¿ok? Entonces, eso explica también por qué los países más desarrollados tienen tasa de interés menor, porque tienen más etapas de producción, son más intensivos en capital, ¿ok? Tienen menos consumo, ¿ok? O sea, no son como los países desarrollados que tenemos muchísimo consumo, ¿ok? Y tienen mucho ahorro, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto explica muy bien la teoría austríaca, ¿no? ¿Por qué no se debe imponer muchos impuestos? Porque yo afecto la tasa de ahorro. Al afectar la tasa de ahorro, afecto la tasa de crecimiento. ¿Ok? ¿Por qué no se debe hacer política monetaria? Porque es el ahorro el que genera las fuentes del financiamiento, no la política monetaria. ¿Ok? No el dinero fiduciario. ¿Ok? Entonces el triángulo de la producción de Hayek y, y Jevons funciona muy bien para explicar la teoría austríaca del ciclo, ¿no? Y también funciona para explicar por qué es que no funciona lo demás, ¿no? Porque de hecho cuando el Banco Central hace política monetaria, entonces el Banco Central baja las tasas de interés compulsivamente, nos incita al consumo, ¿ok? Nosotros aumentamos el consumo por encima de nuestras posibilidades, ¿ok? Y eso lleva a los empresarios a invertir de un dinero que no ha sido ahorrado, ¿ok? En, en proyectos que ellos no saben si son rentables, ¿no? Y esta distorsión, esta dicotomía de triángulos, ¿ok? Es lo que al final genera la, la distorsión en la estructura de producción que origina el ciclo. ¿Ok? O sea, eso fue lo que trató de explicarles Hayek a los británicos en los años 30, ¿ok? Y los británicos no entendían en lo más absoluto, ¿no? Ellos veían ese montón de triángulos que escribía Hayek en la pizarra y además Hayek hablaba un inglés alemaniado, ¿ok? Que no lo entendían para nada, ¿ok? Eh, y bueno, y eso contribuía a que no se le entendiese, ¿no? ¿Ok? Ok, ¿cómo funciona esto, no? Fíjense, cuando el Banco Central baja las tasas de interés, ¿ok? Haciendo política monetaria expansiva, entonces él crea un ambiente de crédito barato, ¿ok? Que provoca el crecimiento en todos los sectores, ¿no? Ese crecimiento no es homogéneo, ¿ok? Como dicen los índices de precio, ¿ok? Como dice el PIB, ¿ok? Se experimenta
de manera distinta dependiendo del orden del bien en cuestión en las estructuras productivas. ¿Ok? Y como se están ejecutando inversiones, ¿ok? Y esas inversiones son indiscriminadas, ¿ok? Entonces, unas inversiones son las adecuadas para la economía y otras inversiones son equivocadas, ¿no? ¿Qué llamamos una inversión equivocada? Miren, cuando yo produzco un bien que no va a tener demanda, ¿ok? Eso es una inversión equivocada. Eso fue una mala estimación mía. Yo hice un proyecto en el cual yo creía que esto se iba a vender y no se vendió, ¿ok? Y ejemplos de esos hay miles, ¿no? ¿Ok? Miren, a mí me gustan mucho los productos Apple, ¿ok? Y cuando yo tenía como 30 años, ¿ok? Apple produjo una cosa que se llamaba el Newton, ¿ok? Que duró 6 meses en el mercado. Es más, yo, fanático de Apple, quería un Newton, ¿ok? No me lo pude comprar, ¿ok? Este, resulta que el Newton fue una inversión equivocada, pues, ¿ok? Y Apple tuvo que calarse la pérdida, ¿ok? Y se la vendió a precio de remate a un productor de hardware que se llamaba Tricom, ¿ok? Y Tricom con esa tecnología armó el primer PDA, ¿ok? Que es el Palm, ¿ok? Que era de Tricom, ¿ok? Después, bueno, la cosa fue exitosa con Tricom, o sea, Tricom supo cómo hacer la inversión adecuada, ¿ok? Y, y llegar al bien, al productor, al comprador final, ¿no? ¿Ok? Con posterioridad, bueno, Tricom independizó Palm. Palm fue una empresa separada de Tricom y se hizo un spin-off, ¿ok? Y HP, ¿ok? Que yo no sé de dónde se le metió en la cabeza que ellos eran, la competencia de ellos era Apple, ¿ok? Entonces compró Palm y sacó a Palm de mercado, ¿ok? Y lo hizo para tener el primer PDA de HP, ¿ok? Y ese PDA de HP salió al mercado, ¿ok? Una semana después del nuevo PDA que saca Apple, que es el iPad, ¿ok? Y sale con el mismo nombre, con iPad, ¿ok? Y ahí se da una trifulca jurídica entre HP y Apple, ¿ok? Que al final gana Apple, ¿ok? Porque casi todos los productos de Apple ya tenían la I por delante, ¿no? Entonces lo que dijo la gente de Apple es que esto era, era una tendencia perversa de HP de incluso copiarse la I, ¿ok? Y bueno, los jueces estimaron que lo que decía Apple era verdad y al final condenaron a HP a pagar una indemnización a Apple y todo lo demás. ¿Ok? Y bueno, y el iPad al final fue un producto adecuado, ¿ok? Que tuvo sus demandas y funcionó, ¿ok? Por lo cual una empresa puede tener una inversión equivocada y después tener una inversión adecuada, ¿no? O sea, no pasa lo que dice Marx de que el capitalista desaparece y ¿cómo se llama? Y después el capital se concentra, ¿no? Todo lo contrario, el capital no se concentra, se distribuye y se masifica, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, este, esas inversiones equivocadas, ¿ok? Crean demandas acentuadas en los factores de producción, ¿ok? Esas demandas acentuadas hacen que los factores de producción suban sus precios de una manera inusitada, ¿no? Y esa es la razón por la cual en la etapa expansiva del ciclo, mejor dicho, en la última etapa del ciclo, el precio del petróleo sube por encima incluso del precio de la gasolina, ¿no? O sea, sube más que proporcional que lo que sube el precio de la gasolina, ¿no? ¿Ok? Porque el petróleo se usa no solamente para producir gasolina, se usa para producir una gran cantidad de derivados, ¿ok? Y bueno, y eso es lo que al final hace que el precio del barril de petróleo suba de una manera terrible, ¿ok? Haciendo que aquellas inversiones que eran equivocadas en factores ¿cómo se llaman? Bienes de consumo y bienes intermedios, ¿ok? Se ratifiquen como inversión equivocada, ¿ok? Y al final terminen quebrando, ¿no? ¿Ok?
cuando esas quiebras ocurren, ¿ok? Ese es el ciclo. ¿Ok? O sea, el ciclo es la materialización de el que las inversiones no adecuadas, ¿ok? Colapsan, ¿ok? Y hacen entrar a todo el sistema en una suerte de letargo, ¿ok? Y eso ocurre porque el Banco Central manipula la tasa de interés, ¿ok? Inicialmente hacia abajo para estimular la economía, ¿ok? Y generan toda esta suerte de inversiones equivocadas, ¿ok? Y bueno, y luego, en la acción humana, Fomises dice que no importa lo que el Banco Central haga al final, ¿no? O sea, no importa lo que el central haga en la etapa climática del ciclo, ¿ok? Igual ya el ciclo está condenado, ¿no? El ciclo está condenado desde el momento en que el central bajó la tasa, ¿ok? Porque él fue el que generó esta suerte de inversiones equivocadas que son las que van a colapsar y van a generar la recesión, ¿ok? Entonces no importa lo que hagan al final, ¿no? Y fíjense, ese fragmento de la teoría ¿cómo se llama? De la acción humana no lo entendía a cabalidad hasta que se dio la crisis del 2008, ¿no? Porque en la crisis del 2008, Bernanke no subió las tasas de interés, que es lo que normalmente hacen los bancos centrales. ¿Ok? Vamos a regresarnos un poquito. ¿Ok? Cuando estamos aquí, ¿ok? Cuando estamos aquí, ¿ok? Cuando estamos en la crisis, ¿ok? El Banco Central, como se está experimentando una excesiva inflación, entonces el Banco Central sube las tasas de interés, ¿ok? Y eso es lo que desata la recesión y, bueno, la crisis primero y la recesión después, ¿ok? Resulta que en la crisis del 2008, Bernanke, en lugar de subir las tasas, las baja. ¿Ok? Que más o menos es lo mismo que también hacen en el 2001, ¿no? Entonces, la crisis anterior había ocurrido en el 1997, ¿no? 98, perdón, que es la crisis de las .com, ¿no? ¿Ok? Y la economía venía en caída, estaba por aquí aproximadamente, ¿ok? Por supuesto, en el, o- en el 89 el Fed había subido las tasas, ¿ok? Y eso fue lo que generó la recesión, ¿ok? Pero aquí ocurrieron los ataques a las Torres Gemelas, ¿no? La economía venía cayéndose y atacan las Torres Gemelas y entonces el Banco de la Reserva Federal baja las tasas de interés casi a cero, ¿ok? Con la intención de que la economía se recupere de inmediato, ¿no? ¿Ok? Y la economía siguió en recesión. ¿Ok? Igual que en el 2008, pues aquí los tipos en lugar de subir la tasa la bajaron. ¿Ok? Bernanke en lugar de subirla la bajó. ¿Ok? Y igualito la economía entró en recesión. ¿Ok? Es más, de hecho, aquí lo pueden ver, ¿no? ¿Ok? Esta es la crisis del, del 89, ¿ok? Y luego la caída de las Torres Gemelas, ¿ok? Igualito siguió cayendo. ¿Ok? Y esta es la crisis del 2008, ¿no? Miren la caída con tasas bajas, ¿no? ¿Ok? Entonces no importa lo que el central haga aquí, ¿ok? Una vez que el central ya bajó la tasa aquí al inicio de la expansión, ¿ok? Ya el ciclo está condenado, pues, ¿ok? El ciclo está originado aquí, no aquí, ¿ok? Ni aquí, aquí. ¿Ok? Cuando el Banco Central aplica la política monetaria, ¿no? Y eso es lo que los austríacos entienden, pues. ¿Ok? Entonces, uno debe entender esto a cabalidad, ¿ok? Porque así se mueven los mercados financieros, ¿no? ¿Ok? Este, de hecho, el, 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 el ciclo tiene este, diversos indicadores, ¿no? ¿Ok? Y esos indicadores, unos son económicos, ¿ok? Y en esto tenemos que decir que todos los indicadores económicos son rezagados. O sea, yo me entero que estoy en recesión, ¿ok? Eh, Antes de que el PIB me salga con signo negativo, ¿no? ¿Ok? O sea, ya yo estoy metido en la recesión, ¿ok? Y el PIB no me ha dicho todavía que yo estoy en recesión porque el PIB se va a tardar mucho en salir, ¿no? Normalmente el PIB se tarda 5 o 6 semanas en salir, ¿no?
sea, si, por ejemplo, este, el PIB de marzo, que es el primer trimestre, ¿ok? Debe salir esta semana o la semana de arriba, ¿ok? O sea que han pasado 5 o 6 semanas para que yo me entere de qué es lo que le pasó al PIB en marzo, ¿ok? Entonces siempre es un indicador rezagado, ¿no? El IPC también, ¿no? ¿Ok? En los Estados Unidos el IPC sale los días 15, ¿ok? O sea que el 15 de mayo yo sabré cuál fue el índice de precios de abril. ¿Ok? El índice de precios al mayor también más o menos sale igual. ¿Ok? La balanza de pago se tarda mucho más. ¿Ok? La balanza de pago se tarda hasta 2 meses y medio. ¿Ok? O sea que todos los indicadores económicos son rezagados, ¿no? Salen con retraso. ¿Ok? Los indicadores financieros, algunos son rezagados y otros son contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué indicador financiero es rezagado? El balance de resultados de una empresa, los flujos de caja de una empresa, ¿ok? ¿Qué son contemporáneos? Las tasas de interés, los tipos de cambio, los precios de la bolsa, ¿ok? Y los precios del mercado OTC, ¿ok? Y dentro de los indicadores financieros hay unos indicadores contemporáneos que además de contemporáneos son líderes, ¿no? Y esos son el índice bursátil y las curvas de rendimiento, ¿ok? Y las curvas de rendimiento son unas construcciones, ¿ok? Que se realizan utilizando la duración, ¿okay? Que es un elemento que vamos a estudiar cuando veamos renta fija, que se mide en el eje de las X. ¿Okay? Esto significa que esto recupera inversión en un cuarto de año, esto en medio año, esto en un año, esto en 3 años, esto en 5 años, esto en 10 años. Y en el eje de las Y se colocan los rendimientos al vencimiento del, del bono en cuestión. ¿Okay? Se hacen con bonos del mismo tipo. O sea que aquí están, por ejemplo, los rendimientos de los Treasury Bonds. ¿Okay? Bueno, de Treasury Bill, Treasury Notes y Treasury Bonds. ¿Okay? Y, y la estructura de tasas puede tener pendiente positiva. ¿Okay? Y eso ocurre normalmente en la etapa expansiva del ciclo. ¿Okay? Y es la relación natural de tasas, ¿no? O sea, yo debería esperar que las tasas fuesen así casi siempre, ¿no? Porque la tasa de interés de corto plazo se supone que debe tener menos riesgo que la tasa de interés de largo plazo, por lo cual debe tener menos rendimiento que la tasa de largo plazo. Sin embargo, hay unas curvas de rendimiento extrañas, ¿ok? Entre ellas está la curva de rendimientos plana, ¿ok? Que muestra indiferencia al plazo, ¿no? O sea, en esta curva, el inversionista acepta la misma tasa de interés por un bono que vence o que recupera inversión en cuarto de año que por un bono que recupera la inversión en 10 años, ¿no? Eso suele este, ser difícil de entender, pero es perfectamente lógico y racional. ¿Ok? Y todavía más extraña es la curva de rendimientos negativa, ¿no? ¿Okay? Ojo que no es que la tasa de interés es negativa, sino que la pendiente de la curva de rendimientos tiene pendiente negativa, ¿no? Y eso lo que significa es que la tasa del corto plazo es muchísimo más alta que la del largo plazo, ¿no? Y esto normalmente ocurre cuando hay este, eh, fenómenos inflacionarios y expectativas de recesión. ¿Okay? O sea que esta curva normalmente se presenta antes de la caída, ¿ok? Y ya vamos a verlo en términos prácticos, ¿no? En términos muy generales, ¿ok? La curva de pendiente positiva se presenta en la etapa expansiva, ¿ok? Al final de la recuperación, ¿ok? Aparecen las curvas de rendimiento plana y luego, antes de comenzar la crisis, ¿ok? Se presenta la curva de rendimientos negativa, ¿no? Entonces, más o menos esta es la progresión, ¿ok? Y eso también llama la atención en el sentido de la alocación de fondos, ¿no? O sea, yo debería en este instante, ¿ok? En el fondo de la recesión, comprar acciones, ¿ok? El mejor instrumento en el fondo de recesión son las acciones, ¿ok? Y son el mejor instrumento hasta el auge,
¿ok? Cuando ya yo estoy avisorando que la curva sea plana, ¿ok? Ya el mismo mercado me está diciendo vende las acciones porque hasta aquí llegaron, ¿ok? Es más, de hecho, aquí en la crisis va a haber el crack, ¿ok? Y si yo estoy en acciones en este periodo, estoy corriendo un altísimo riesgo, ¿no? ¿Ok? Por lo cual es mejor correr el riesgo con posibilidades de ganancia de correr el riesgo con las posibilidades de perder, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, en la curva plana me llama la atención en el sentido de que tengo que comprarme un bono de largo plazo, ¿ok? Y, y bueno, cuando el Banco Central cambia la política monetaria y sube las tasas de interés de corto plazo, entonces yo debería comprar un bono de corto plazo, ¿no? ¿Ok? Hasta que la curva vuelva a ser negativa. Cuando vuelve a ser negativa, bueno, vendo mis papeles de corto plazo y espero el fondo de la recesión para comprar las acciones, ¿no? ¿Ok? Ojo que si yo compro acciones aquí, ¿cómo se llama? Me voy a anotar en la caída que va a seguir teniendo el mercado, ¿no? Porque a pesar de que el crack ocurrió aquí, ¿ok? Este no es una etapa para tener acciones. La etapa para tener acciones es aquí, en el fondo de la recesión, cuando ya todo el mundo pierde la esperanza de las acciones, ¿no? Aquí todavía hay gente con esperanza, ¿ok? Que va a perder plata, ¿ok? Entonces, esa es más o menos la, la teoría, ¿no? ¿Ok? De hecho, aquí está la explicación, ¿no? O sea, por qué cuando la curva de rendimiento es positiva, me conviene tener acciones. Cuando la curva de rendimiento es plana, me convienen los bonos de largo plazo. Cuando la curva de rendimiento es negativa, me convienen los bonos de corto plazo. ¿Por qué? Fíjense, hay una relación inversa entre tasa de interés y precio, ¿no? En tasa de rendimiento y precio. ¿Ok? Si yo estoy en una curva plana, ¿ok? Que es la azul, entonces la curva futura va a ser una curva de pendiente positiva, perdón, negativa, ¿ok? Que yo no la conozco todavía, ¿no? Entonces para mí hay tres posibles curvas en el futuro, la curva A, la curva B y la curva C, ¿ok? Las tres son de pendiente negativa, ¿ok? Fíjense, si es la A, ¿ok? Y yo tengo bonos de corto plazo, ¿ok? Yo voy a perder porque el rendimiento va a subir y el precio se va a caer, ¿ok? Si yo tengo un bono de largo plazo, el rendimiento se cae y yo, además de la tasa de interés, me gano la subida de precio, ¿ok? Si yo estoy en la curva B, que yo no sé si estoy ahí, ¿ok? Esa es mi curva futura. Entonces, el largo plazo va a ser el pivote, ¿no? ¿Ok? Sobre el cual va a girar la curva de rendimiento. Y yo tengo el bono de largo plazo, me gano la tasa de interés y no pierdo nada. ¿Ok? Y si la curva va a ser la C, ¿ok? Yo tengo el bono de largo plazo, ¿ok? La tasa de interés sube un poco, por lo cual mi precio se cae un poco, ¿ok? Pero probablemente el rendimiento que yo estoy obteniendo aquí compensa esta pérdida que voy a tener por subida de precio, ¿no? Pero por baja de precio, ¿ok? Entonces, en cualquiera de los tres escenarios me conviene más tener un bono de largo plazo que un bono de corto plazo, ¿ok? Y esa es la razón por la cual cuando la curva es plana, debo comprar un bono de largo plazo, ¿ok? Y el siguiente punto que puede ser este, difícil de explicar es cuando yo estoy, siempre la situación en la que estoy está en azul y la futura está en marrón, ¿no? ¿Ok? Si yo estoy en la curva de rendimientos invertida, la curva de pendiente negativa, entonces me conviene un bono de corto plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo me compro el bono de corto plazo, las tasas de rendimiento van a caer, por tanto el precio va a subir de una manera muy importante. Yo me voy a ganar, además de la tasa de interés que me prometieron, ¿ok? un, un jugoso crecimiento de precio. ¿Okay? Si yo tengo un bono de largo plazo en esta situación, las tasas de interés caerán, ¿okay? Por lo cual el precio va a subir apoteósicamente. Perdón, perdón. Si yo tengo un bono de largo plazo, ¿okay? Yo estoy en esta situación, la tasa de interés va a subir,
¿ok? Por lo cual el precio va a caer apoteósicamente y yo voy a perder una cantidad importante de dinero. Entonces, en una situación como esta, me conviene tener bonos del corto plazo. ¿Ok? Y bueno, el- vamos a terminar ratificando que la teoría económica siempre se cumple, ¿ok? Pero la teoría económica de verdad, ¿no? ¿Ok? Y la academia normalmente conoce un caso que no se vive en la realidad, que es el caso del libro, ¿no? ¿Ok? Y esta explicación del ciclo es una llamada a que la economía es una ciencia, no una religión, ¿ok? eh, eh, que esa religión es revelada por un libro de macro o otro de micro, ¿ok? Y evidenciada por estudios estadísticos, ¿ok? Y que los métodos tradicionales de la academia nos llevarían siempre a perder dinero, ¿ok? Y que no existen errores de mercado, ¿ok? Aunque eso no significa que el mercado es perfecto, ¿ok? Y que hay que seguir a los bancos centrales porque los bancos centrales son los que cometen los errores fundamentales de política, que son los únicos errores que de verdad existen, que son los errores del gobierno. ¿Ok? Y esos errores son los que crean oportunidades de negocio. Entonces, ¿qué debe hacer un buen inversionista? Seguir al Banco Central, ver qué es lo que el Banco Central hace y aprovechar las ventanas que él abre, ¿no? ¿Ok? Porque él va a meter la pata, ¿ok? Y uno tiene que estar ahí para aprovechar esa metida de pata, ¿ok? Ok, con eso creo que terminamos la clase de hoy, ¿no? Nos quedan de este video 7 minutos. Si quieren hacer algún tipo de pregunta, pues no hay preguntas. ¿Aló? Profe, por mi parte no hay preguntas. Ok. Ok, bueno, miren, más tardecito yo les coloco estos 3 videos en YouTube, ¿ok? Y voy a ver si en el transcurso de la mañana monto la página de Canvas para mandarles la invitación y ahí estaría QAP con ustedes por ahora, ¿ok? Entonces, bueno, nos vemos el jueves que viene para seguir con esto, ¿ok? Y bueno, ¿ok? Y gracias por estar aquí, Vale, profe, gracias a usted. ¿ok? Hasta luego, profe. Nos vemos el jueves. Espero, chaito, pues que les vaya muy bien.